Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae a la mesa política de conexión el día de hoy? Y es nada más y nada menos que la fórmula para aniquilar al PRI. Ya Andrés Manuel López Obrador en el año del 2006, del 2000 al 2006, tuvo la osadía de desaparecer al PRI del aquel llamado Distrito Federal. Recuerda muy bien que en los años de los noventas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue el primer perredista que llegó al poder a ese Distrito Federal que siempre fue gobernado por los priistas. En el año 2000, Andrés Manuel López Obrador es el que asume el poder a través de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el año de 1999 se va en busca de la silla presidencial. Y hago un recuento muy bonito pero muy atroz después. Quien le sucedió en el poder en aquel último año a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue la corrupta de Chayo Robles. Chayo Robles, que después se pasó a las filas del PAN, no del PAN, trabajó con los panistas y luego se fue a trabajar a las filas del PRI en estos últimos 6 años con Enrique Peña Nieto, y de todos he sabido, pues todas las triquiñuelas y todos los actos de corrupción ilícitos en los cuales se inmiscuyó la señora y sigue hasta el día de hoy devengando del erario público de todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, cuando toma el poder en el año 2000, en aquella ocasión, fue un hombre tan sagaz que fue el que hizo que desapareciera el Partido Revolucionario Institucional. Hoy en día corre ese peligro ese partido y parte del Partido de Acción Nacional. Del PRD ya no vamos a hablar tanto porque el PRD se volvió un partido rémora, un partido el cual se tuvo que vender al poder orquestado por Carlos Salinas de Gortari los últimos años. Y dice así Agustín Basabe. Agustín Basabe fue uno de los últimos presidentes del PRD, el cual lo trajeron de estar en una escuela dando clases, lo trajeron para tratar de componer el Partido de la Revolución Democrática, a lo cual duró muy pocos meses, ya que se dio cuenta que había grandes poderes fácticos dentro de las dirigencias o llamadas tribus en el partido de la Revolución Democrática, y cuenta Agustín Basabe que muchos de ellos eran unos hombres que solo les importaba el dinero. Se volvieron tan corruptos al grado que comenta él que estos señores ya no querían ganar ciertos poderes en ciertas partes del país de México, sino que aprendieron a capitalizar la derrota. ¿De qué forma? Cuando la derrota les fue rentable y les fue pagada de cierta manera o les fue pagada con puestos políticos, le hallaron beneficio a la derrota. Hallaron una fuerza para negociar, repito, ya sea por puestos políticos o por dinero. Y es por eso que muchos de ellos, por ejemplo la señora Barrales, de la noche a la mañana se hace de una gran fortuna con departamentos en Miami, departamentos ahí en el Distrito Federal, después de venir desde una clase muy popular. Y luego, cuando empieza todo ese desquebrajamiento en el Partido de la Revolución Democrática, empieza a haber una migración hacia Morena. Casi la mitad de ese partido empezó a migrar a Morena. Cosa similar que Andrés Manuel López Obrador hizo en aquellos ayeres con el PRI. Empezó a agarrar tanto poder Andrés Manuel López Obrador en el PRI al grado que muchos priistas empezaron a incrustarse en el partido de la Revolución Democrática, entre ellos Agustín Basabe, entre ellos Marcelo Ebrard y otros más. ¿Y qué tipo de cosas tuvo que hacer Andrés Manuel López Obrador para aniquilar el PRI? ¿Qué es lo que está haciendo el día de hoy? Es por eso que si Andrés Manuel López Obrador logra contener
el desquebrajamiento de las fuerzas de Morena, si los logra aglutinar a todos, téngalo por seguro que en 6 años el Partido Revolucionario Institucional va a quedar aniquilado como lo está el día de hoy en el Distrito Federal. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador para empezar a aniquilar al Partido Revolucionario Institucional? Para empezar, el Producto Interno Bruto de esa ciudad. Andrés Manuel López Obrador es el único arrocito que tuvo Prieto en la sopita, y su Producto Interno Bruto no fue tan bueno, pero hubo explicaciones, porque del año 2000 al 2003 hubo una recesión aquí en todo México, y fue por debajo del Producto Interno Bruto, por debajo de lo que Cuauhtémoc Cárdenas lo tuvo. Pero ¿dónde tuvo repuntes? En la mayoría de los rubros. Para empezar, en la inversión extranjera directa, los billetes que llegan del extranjero para empezar a invertir ahí en el Distrito Federal. Los opositores a Obrador, especialmente Ricardo Anaya, si recuerda, dijeron que Andrés Manuel López Obrador había alejado las inversiones extranjeras, pero las estadísticas del INEGI muestran lo contrario, o sea que Ricardo Anaya lo único que hizo en aquella ocasión, creo que fue el segundo debate, solo sacó cifras mentirosas. En el sexenio de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando gobernó ahí el Distrito Federal, tuvo 4.319 millones de dólares de inversión extranjera. Andrés Manuel López Obrador es el que la ha tenido más alta, con 6.226 millones de dólares. Marcelo Ebrard la bajó a 5.324 millones de dólares y Miguel Ángel Mancera la subió un tantito a 5.748. Nadie ha igualado hasta el día de hoy a Andrés Manuel López Obrador con 6.226 millones de dólares. La captación de dinero proveniente de esas empresas extranjeras que se invirtieron en la Ciudad de México fue el equivalente al 25.3% del total de la inversión en el país en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Repito, el 25% de toda la inversión de México se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea que el otro 75% lo hizo Vicente Fox Quesada, que era el presidente de la República en aquella ocasión. ¿Qué más hizo Andrés Manuel López Obrador para poder aniquilar el PRI? Y que está haciendo ya el día de hoy. También AMLO obtuvo en el año 2001, cuando la ciudad recibió 10.211 millones de dólares de inversión. Esta ha sido la cifra más alta en toda la historia del país. O sea, en el 2000 fue lo que les platiqué, y en el año 2001 llegaron 10.000 millones de dólares. Andrés Manuel tuvo un desempeño regular en esta materia, ya que si bien los primeros 3 años de su gobierno mantuvo una desocupación menor, estamos hablando de empleo ahora, mantuvo una desocupación del 3.8 promedio anual. A partir del 2004 las cifras comenzaron a ser menos favorables, o sea, de primero tuvo un crecimiento y lo empezó a decrecer. El endeudamiento de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto endeudó al Distrito Federal? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta estos datos de trimestre a trimestre, era lo que reportaba. En este caso se han considerado el saldo del primer año con el saldo del último año de gobierno, ya que es la forma en la que Hacienda tiene homologados los montos. En el caso de Mancera, que aún está en gestión el día de hoy, bueno, ya ahorita ya entró a la Cámara de Senadores, se tomaron los datos del 2017 de Mancera nada más. El endeudamiento de Cuauhtémoc Cárdenas fue del 15.20% y Andrés Manuel López Obrador la bajó hasta el 8.10%. Y de ahí fue bajando con Marcelo Ebrard 7.65% y Mancera le bajó todavía al 3.92%. O sea que el que mayor se endeudó de los 4 gobiernos perredistas fue Cuauhtémoc Cárdenas. Luego pasamos a otro rubro muy importante, que es la seguridad. ¿Qué hizo con la seguridad Andrés Manuel López Obrador para seguir aniquilando al PRI?
Andrés Manuel López Obrador, la tasa de homicidios, por ejemplo, en el Distrito Federal, que inició con un 9.01 de casos por cada 100,000 habitantes, o sea, por cada 100,000 habitantes se suicidaban 9 personas año tras año. Andrés Manuel López Obrador la logró bajar al 8, un punto porcentual la logró bajar. Ya con Marcelo Ebrard subió al 8.4 y con Mancera subió hasta el 9.1, 9.9%. ¿Quién fue el mejor evaluado por la gente después de terminar su mandato? ¿Y por qué lo evaluaron también a Andrés Manuel López Obrador? Y esto que les voy a comentar en este instante fueron los argumentos con los cuales obtuvo grandes popularidades Andrés Manuel López en su momento. Cuestiones que echó a andar Andrés Manuel López Obrador, programas que echó a andar, que gracias a eso, que Andrés Manuel López Obrador tiene una eficacia tremenda en la población, aparte de la inversión extranjera que trae mucho bienestar, Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer programas que hoy en día, que se los voy a contar, son muy comunes en ustedes, los ven por todos lados, pero el precursor de estos programas fue Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué programas echó a andar que no había casi en el país de México? Con lo cual se ganó la aceptación de todos los defeños en aquel tiempo. Empezó dándole la pensión a los adultos mayores. Puso muchos comedores comunitarios. Empezó a llenar de becas para todos los estudiantes. Le empezó a dar apoyo a todas las madres solteras. La construcción del segundo piso fue una erogación de mucho dinero para poderlos hacer y fue un alivio para las vialidades del Distrito Federal. La creación de universidades públicas y preparatorias de libre acceso y con gratuidad, o sea, gratis, así como el rescate del centro histórico. Para todos los defeños es de recordar que el centro histórico estaba adueñado por los ambulantes. Había un desorden total, a pesar de ser ese centro histórico muy visitado por mucha gente que va de aquí de todo México y del extranjero. Recordando que ahí participó Carlos Slim. Le entró con una lana, manera de inversión, y fue parte de ese rescate del centro histórico y las áreas verdes de todo alrededor. Entre otros programas de apoyos hicieron que AMLO fuera el gobernante más popular. En abril del 2005, AMLO llegó a la histórica cifra de aprobación del 84%. ¿Acaso usted recuerda algún presidente, gobernador de alguna entidad de aquí de México que tenga la aprobación del 84%? Hoy presentaron de los gobernadores mejores aprobados y alcanzan un 45% y es el de Guanajuato, el que más aprobación tiene ahorita en todo México. Pues imagínate nada más con ese 84%. Por eso la gente del Distrito Federal en aquella ocasión no podía ver a los priistas, ya que los priistas a través de Espinosa, que fue el último regente de la ciudad priista, siempre saquearon a esa ciudad, siempre fueron actos de corrupción, el Distrito Federal siempre vivía en un caos, y gracias a que llega Andrés Manuel López Obrador, los periodistas después, secuentemente, empieza a tener una tonalidad diferente el Distrito Federal, con inversión pública, con mejor seguridad, con apoyo a las clases populares a través de becas, a través de becas para estudiantes, a través de comedores, a través de ayuda para los de la tercera edad, etcétera, etcétera, y es de los mejores sexenios ahí en el Distrito Federal, donde se ha hecho un gasto para la infraestructura de la ciudad de las más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios constructores tuvieron un auge muy grande. Ya para cuando sale Andrés Manuel López Obrador bajó un poquito la aceptación al 76% y todo esto vino a raíz de que Vicente Fox Quesada tuvo mediáticamente
unos actos muy orquestados y como siempre pagados a los medios de comunicación para que injuriaran a Andrés Manuel López Obrador. En suma, dice aquí la nota de Nación 321, Andrés Manuel fue el mejor de 3 de 6 rubros. En desempleo quedó con los segundos mejores números y en deuda tuvo un desempeño adecuado, pudo haber quedado en primer lugar si consideraba el trimestre que dejó de gobernar. Cuando deja de gobernar es porque se va a candidato a la presidencia de la República. AMLO quedó a deber, eso sí, en crecimiento económico, ya que el PIB pudo haber sido más alto, no obstante las finanzas de la capital fueron muy sanas. Esa es la fórmula con la cual Andrés Manuel López Obrador goza de una gran sagacidad y téngalo por seguro que el Partido Revolucionario Institucional, si sigue Andrés Manuel López Obrador con este estilo de trabajo donde se gana siempre la clase popular, donde empieza a ver por los desprotegidos, donde con los empresarios empieza también a tener una empatía muy grande porque empieza a trabajar con dineros del erario bien empleados y empiezan a hacer muchas obras. Andrés Manuel López Obrador tiene esa sagacidad de tener contentos a todas las clases de México, a la muy alta, a la alta, a la poquita de la clase media, la media baja y la baja. Y la super baja, que son los más pobres de aquí de México. Entonces, Andrés Manuel López Obrador tiene la fórmula el día de hoy para aniquilar al Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál es el partido que todavía puede subsistir un poco y es por cuestión histórica? Es el Partido de Acción Nacional. ¿Por qué? El Partido de Acción Nacional, cuando nacen acá ya por los años 40, creado por Morín y por Vasconcelos, siempre fue contrario al sistema. Siempre que fue contrario al sistema tuvo muy buenos dividendos. Ahí es la esencia del Partido de Acción Nacional. Un partido que siempre luchó en contra del autoritarismo priista. ¿Cuándo vino el Partido Acción Nacional a denigrarse como está hoy en día? Cuando accede al poder. Ya accediendo al poder, goza a los grandes dineros, accede al poder económico y se empieza a corromper a más no poder, al grado que ahorita el Partido Acción Nacional está todo desbaratado, pero si vuelve a reunirse esa clase empresarial, porque el Partido Acción Nacional, no se nos olvide que son puros empresarios, hay que tener lana para poder estar en ese partido. Entonces, el Partido Acción Nacional se puede reagrupar y como por costumbre, por historia, es siempre el que reacciona en contra del poder y puede jugar ese papel muy bien. El Partido Revolucionario Institucional no es su papel, siempre ha sido el poderoso, no tiene la costumbre de ser oposición. Por lo tanto, como trabaja de una manera parecida, empezó trabajando en sus ayeres sobre las clases desprotegidas, hay alguien que ya lo sustituyó y es la coalición de Juntos Haremos Historia o el partido de Morena junto con el PT y junto con el PES, y hoy se les acaba de sumar el partido Rémora del Verde. Entonces, fórmula Andrés Manuel López Obrador la tiene. Ahora ya no nada más falta que sus aliados no se desintegren, no se empiecen a pelear por el pastel, sino que sigan comulgando por un bien común todos. Y si siguen comulgando por un bien común, como hoy los escuchamos en la Cámara de Diputados cuando tomaron el poder, donde gritaban a una sola voz que es un honor estar con Obrador, si siguen trabajando así durante los próximos 3 años y 6 años, 3 más 3, 6, 3 de la Cámara de Diputados y 6 de la de senadores, y una elección más después de 3 años de los diputados, téngalo por seguro que va a llegar el aniquilamiento del Partido Revolucionario Institucional. Por hoy, amigos de Conexión MX, ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Sin antes decirles que le pongan like a todos los videos de Conexión, suscribirse al canal y apretarle donde está la campanita. Nos vemos hasta la próxima.